Bien, buenas noches para todos. El Señor le bendiga grandemente. Esta noche es el estudio bíblico y comienzo diciéndole que la Biblia nos habla de que vendría el tiempo en el que los hombres caminarían de aquí para allá y de allá para acá. Si nosotros nos preguntáramos qué es lo que se busca hoy, de aquí para allá y de allá para acá, hay muchas cosas que buscar. Por ejemplo, usted va a los aeropuertos y están llenas de personas, filas interminables, vuelos llenos. Usted va a los hospitales y las esperas son larguísimas de tantas personas que hay. Usted va a disfrutar un fin de semana a un resort o a cualquier otro lugar donde se descansa y se encontrará que eso está lleno de personas. De hecho, lo que nos preguntábamos es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto en la vida nuestra como cristianos? Ahora, ¿qué buscan las personas? Yendo de aquí para allá y de allá para acá. El hombre, como todos sabemos, se ha conformado al mundo, a lo que realmente él es. Pero hay un lamento que podemos decir a voces, y ese lamento es que a pesar de lo que nosotros sabemos y a pesar de lo que nosotros tenemos, también nosotros estamos caminando de aquí para allá y de allá para acá. No sabemos lo que estamos buscando. El lamento es que realmente nos estamos conformando como los hombres del mundo. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema. Y el tema que vamos a estudiar esta noche es caminando con Dios. Caminando con Dios. Y la pregunta podría hacerla desde un principio. ¿Siente usted que está caminando con Dios? ¿Siento yo que camino conforme a la voluntad de Dios? Bueno, vamos a ir al texto bíblico que nos sirve de base para ello. Y está en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Vamos a leer los versículos 21 en adelante. Y el versículo, el texto nos dice, capítulo 5, versículo 21, leemos hasta el versículo 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Bueno, también la Biblia nos da ejemplo de muchas personas que caminaron con Dios. Abraham caminó con Dios y fue un hombre tan especial
que en tres partes, en tres versículos distintos de la Biblia, encontramos que Dios le llamó amigo. Bueno, es una distinción muy especial que usted pueda decir hoy que usted tiene un amigo. Porque aún nosotros los hermanos dentro de la iglesia, ni siquiera nos estamos considerando como amigos. Porque amigos es una relación que tienen dos personas de confianza, en el que se pueden decir y contar cosas que no las sabrán otras personas. Eso es ser un amigo, darse aliento, caminar juntos, compartir juntos. Ahora bien, pero no solamente Abraham tuvo una buena comunión con Dios, una buena amistad con Dios, un buen respeto hacia Dios, un buen amor hacia Dios, sino que también Moisés tuvo una buena relación con Dios. Pero la Biblia no nos dice que ellos caminaron con Dios. Elías fue llevado al cielo. Y un día a Elías lo querían matar, pero Elías decía que Dios estaba en él, con él. Y alguien le llamó hombre de Dios y dice, si yo soy hombre de Dios, que Dios te mate. Pues Dios lo mató. Pero vino otro y le dijo, oh, tú eres el hombre de Dios. Pues si yo soy hombre de Dios, que también te mate a ti. Y Dios lo mató. Y vino un tercero también. Pero Elías escuchó la voz del Espíritu de Dios y le dijo, no le tema, ve con él. Por eso se salvó aquel hombre. Pero no solamente Elías, Eliseo, sino que también David tuvo algo conforme a la voluntad de Dios. Dice el texto bíblico que David tuvo un corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero también la Biblia nos habla de un hombre muy especial. Un hombre muy especial. Y aunque la Biblia no habla mucho de él, sin embargo, encontramos un texto que nos dice la razón por la cual Dios lo quitó del mundo. ¿Sabe usted dónde está ese texto? En el libro de Hebreos encontramos las razones por las cuales Dios quitó a ese hombre de la tierra. Y dice el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 5, dice de la siguiente manera, por la fe. ¿Entendió ahora? ¿Entendió ahora por qué Enoc fue quitado de la tierra? Nuestro Señor Jesucristo se quejó de lo suyo y le dijo, hombres de poca fe. Si ustedes tuvieran un chin de fe, un poquitito, así del tamaño de un grano de mostaza, ustedes podían trasladar ciudades. Ustedes podían decirle a ese árbol, tírate al mar, y así seguir con el orgullo de que la fe suya que usted tiene en Dios le hizo trasladar un árbol. O podría sanar a personas, o podría hacer cualquier otra cosa. Pero ¿es nuestra fe así? Bueno, de este hombre se dice, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Sabe usted lo que significa la palabra traspuesto? Se la voy a explicar. La palabra traspuesto quiere decir desnudarse, quitarse todo. Así que lo que Dios hizo con Enoc fue que le quitó todo lo viejo de él. Lo desnudó y lo llevó. A los creyentes hoy día se nos dice que debemos de ¿qué? De despojarnos
Dice Pablo, despojado del viejo hombre con su maña, despójese del viejo hombre, del viejo ser que está viciado con todos los deseos del mundo. Estimados hermanos, Dios quitó todo lo que este hombre podía tener de malo por una razón. Dice el texto, por la fe. Y Dios lo puso en una condición, dice aquí, para no ver muerto. Y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, antes de que ocurriera eso en su vida, permítanme decirle que Enoc era un hombre de familia. Era un hombre que tenía hijos e hijas. Su primer hijo se llamó Matusalén, el más viejo de las que cumplió mayor edad en la tierra. Y dice que era un hombre de familia porque tenía hijos e hijas. Pero por encima de todas esas cosas había una fe inquebrantable. Había una comunión con Dios que nadie la tenía. Pero se pregunta usted, ¿y dónde vivía Enoc? Enoc vivía en un mundo que estaba a punto de colapsar. Enoc vivía en un mundo que estaba a punto de caer. Porque en el capítulo 6 encontramos un texto que dice que los pensamientos del hombre eran solo de continuo al mal. Así pensaban las gentes en los tiempos de este hombre que se llevó Dios. Así que usted puede pensar en este tiempo. No vamos a ir al tiempo de Enoc, vamos a ir al tiempo nuestro para ver las condiciones del mundo en el que vivimos. Pensemos también en el que Dios va a llevar al mundo a la destrucción. Dios lo va a destruir. La ira de Dios vendrá. Pero el tiempo en el que estamos viviendo nos dice que Enoc tuvo testimonio de haber, ¿qué hizo este hombre? Agradó a Dios. Pero ¿cómo estamos agradando a Dios nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué cosas hacemos? Mis amados hermanos, caminar con Dios significa simplemente vivir en la presencia de Dios. Caminar con Dios significa vivir en la presencia de Dios. A Abraham se le dijo lo siguiente en el capítulo 17, versículo 1, 17:1, donde nos dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Es un placer, es un honor ver que Jehová se aparece en tu vida, que te habla el Espíritu de Dios para guiarte, para fortalecerte, para ayudarte, para guiarte. Y aquí dice que Dios le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, pero le dijo una palabra muy importante. Anda delante de mí y sé perfecto. Si nosotros pensamos en eso y en el mandato que Dios le dio a su pueblo Israel cuando estaba en el desierto, tenemos que pensar que no solamente debemos de ser perfectos delante de Dios, sino que también tenemos que ser santos. A Israel se le dijo, sed pues santo como yo soy santo. Y el escritor a los hebreos nos dice en el versículo 6 del capítulo 11, porque sin santidad nadie verá al Señor. De manera, mis amados hermanos, que una vida regulada por su voluntad, inspirada por su espíritu y dedicada a los propósitos de Dios. Eso es caminar con Dios. Ahora, este texto
nos da 6, 9 cosas que debemos de hacer para caminar delante de Dios. En primer lugar, debemos de tener una total rendición a Dios. ¿Conoce usted a alguien que se haya rendido delante de Dios? Que se haya rendido a la voluntad de Dios. El creyente tiene que rendirse delante de la voluntad de Dios. El nombre Enoc aquí significa dedicado, uno entregado a Dios para quedar amoldado a su propósito y a su voluntad. De manera que cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, no es otra cosa que nos acomodamos en el camino que nos traza la voluntad de Dios. Nosotros nos ponemos a la disposición de Dios para servirle. Y si nos pusimos a la disposición de Dios para servirle, nos estamos acomodando a la voluntad de Dios. Entonces, eso es tener una rendición total delante de Dios. Pero en segundo lugar, para caminar con Dios, se necesita una comunión ininterrumpida. Ahora, la pregunta mía sería, ¿y cómo yo logro tener una comunión ininterrumpida con mi Dios? Bueno, la Biblia nos da muchos pasajes acerca de lo que es la comunión con Dios. Y vamos a ver uno que encontramos en la primera carta que escribe Juan, en el capítulo 1, versículo 3 y en el versículo 6. Vamos a ver lo que significa la comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Para que vosotros tengan comunión con vosotros. ¿Y qué consiste eso? Bueno, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. De manera, mis amados hermanos, que solamente podemos tener una comunión ininterrumpida cuando caminamos a los pies de Cristo. No cuando Cristo camina conmigo. Cristo no camina con nadie. Usted tiene que dejar que Cristo lo agarre, lo lleve de la mano. Pero tiene que hacer algo. Tiene que cumplir su voluntad. De manera que la comunión con Cristo es la que nos da realmente el paso para una comunión ininterrumpida. En el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 3, hay un texto que dice: ¿andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo? Así que para usted caminar con Dios, en una comunión con Dios, tienen que estar de acuerdo con Dios. Tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo orándole a Dios. Tiene que estar en comunión completa con Dios. Pablo le escribió la segunda carta a Timoteo y le escribe acerca de lo que es el beneficio de la palabra en una comunión ininterrumpida. Conocer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios, usar la palabra de Dios para nuestra vida porque tiene un propósito. El capítulo 3 de la carta que escribe Pablo a Timoteo, su segunda carta, en el versículo 5, en el versículo 15 dice: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Realmente lo que te hace andar en comunión y saber y conocer de Dios es estudiar su palabra. ¿Para qué?
para que tu comunión con Él sea ininterrumpida. Y dice Pablo, todas las escrituras, es decir, toda la voluntad de Dios revelada, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y cuando conocemos de Dios, tenemos una comunión con Él. Para redarguir, cuando nos corrigen, tenemos una buena comunión con Dios. Para corregir, cuando nos corrigen, tenemos una buena comunión con Dios. Y cuando nos instruyen en justicia, tenemos una buena comunión con Dios. Pero esto tiene un propósito, dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios, porque el hombre de Dios es el que camina con Dios. El hombre de Dios es el que sirve a Dios, es el que obedece a Dios. Y aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el hombre que camina con Dios, el que está preparado conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la buena compañía hace corto el viaje. En nuestra vida de peregrinar, tener a Dios como compañero hará fácil nuestro viaje. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, 2 de sus discípulos iban camino a Emaús y un tercero se agregó a ellos y comenzaron a hablar y hablar. Y el camino se hizo corto. Bueno, ¿por qué? Porque ellos estaban caminando con Dios. En tercer lugar, si caminamos con Dios, debemos de tener un progreso continuo. Realmente es muy complejo muchas veces para nosotros sentir que crecemos en la palabra de Dios. Caminar con Dios significa un creciente conocimiento de Él. Nuestro conocimiento hacia Dios va creciendo, se va aumentando. Y lo que yo conocía de Dios ayer, hoy conozco más. ¿Por qué? Porque yo oro a Dios, porque yo estudio la palabra de Dios, porque estoy en comunión con mis hermanos y son las cosas que agradan a Dios. Así que en el caminar de Dios, el caminar con Dios, Dios es luz. Y la luz resplandece cada día en nuestra vida. Y por eso sabemos que caminamos con Dios cuando Él resplandece en nuestra vida. Así es que recuérdense el texto de Ezequiel, donde las ruedas se movían bajo la dirección del Espíritu. Bueno, todo creyente tiene que moverse bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y el que no se mueve bajo la dirección del Espíritu Santo o no obedece a Dios o contrista el Espíritu de Dios. En cuarto lugar, para caminar con Dios debemos de tener una completa separación. El mundo está caminando de aquí para allá y de allá para acá. Y cuidado porque también nosotros los estamos haciendo. Estamos yendo de aquí para allá y las ocupaciones son tantas que a veces olvidamos nuestro compromiso con Dios. ¿En qué sentido estamos olvidando nuestro compromiso con Dios? Sencillamente, alguien decía que si tú lees la palabra en la mañana corriendo para irte al trabajo y cumplir con el propósito tuyo, no lo hagas. Pero si tú oras también corriendo para irte a tu trabajo con el propósito de cumplir lo que tú sientes, cuidado, porque Dios necesita que tú te separes de las cosas para que venga en comunión con Él. Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes le oren al Padre, háganlo de forma privada. Entren a su habitación y cerrada la puerta, órenle al Padre en ese silencio. El salmista David decía que de madrugada buscaba a Dios, por la mañana temprano buscaba a Dios.
Realmente eso es separarse del mundo, separarse de lo cotidiano, separarse de lo que te molesta para estar en comunión con Dios. No nos imaginamos nosotros cómo era este hombre siendo complaciente con las cosas que le rodeaban. Como dijimos antes, vivía en un mundo que no era nada transparente. Era un mundo lleno de pecadores, lleno de personas que pensaban solamente continuo al mal. Ahora, hay un texto que encontramos en la primera carta de Juan, otra vez, en el capítulo 2 y versículo 15. ¿Por qué? Porque nos llama a que debemos de separarnos del mundo, que tener un propósito con el mundo hay que tener cuidado con ello. Dice el texto, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Saben por qué? Porque si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Cuando nos embullamos con el mundo, cuando amamos y buscamos las cosas que están en el mundo, realmente se aparta o nos apartamos del amor de Dios. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, lo que yo deseo en mi carne, lo que yo miro con mis ojos y lo que yo me da el deseo de vanagloriarme en ello, que se lo resumo diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, todo el que esté en el mundo no está caminando con Dios. ¿Por qué? Porque no se ha separado del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es entonces caminar con Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En quinto lugar, para caminar con Dios, debemos de tener una perseverancia inquebrantable. Perseverar. Nuestro Señor Jesucristo oraba en el Getsemaní antes de la cruz. Y en uno de esos momentos se levantó y le dijo a sus discípulos, oren que no entren en tentación. Oren. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener perseverancia, sin límite, inquebrantable. Y cuando decimos la palabra inquebrantable, debemos de poner muchos obstáculos para impedir que nuestra perseverancia con Dios sea inquebrantable. Sabemos que vivimos en un mundo de pecado, sabemos que vivimos en un mundo de ocupaciones, sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos compromiso de diversa manera, pero eso no significa, mis amados hermanos, que nosotros debemos de quebrantar nuestra relación con Dios. Es imposible. Si queremos caminar con Dios, debemos de caminar como caminó Enoc. Enoc caminó con Dios 300 años y no una vez a la semana. No caminó una vez cada 15 días o no caminó una vez al mes. Cuidado si yo preguntara, ¿cómo está la relación nuestra con Dios en cuanto a hacer el bien que podía haber hecho Enoc a su alrededor? ¿Por qué razón? Porque hay un texto, hay un libro de Enoc que lo registra una epístola, la epístola de Judas, donde él dice que vino el Señor, dice Enoc, y vino el Señor con su decena
de millares. Es decir, Enoc profetizó en su tiempo que nuestro Señor Jesucristo vendría en su segunda venida para rescatar a los suyos y para cobrarle al mundo, a los malvados, conforme a sus obras. Así que entonces, ¿cómo pudo haber caminado Enoc? ¿Cómo pudo haber servido durante tanto tiempo? ¿Ha puesto usted a pensar lo que significa caminar con alguien 300 años sin que usted se canse? Hay que caminar en fidelidad. Hay que sentirse bien. Hay matrimonios que no han caminado muy lejos, pero este no es el caso. Pero simplemente un ejemplo para que veamos que para poder caminar muchos años hay que estar de acuerdo en todo o hay que obedecer en todo. Y sería entonces prudente decir que no tuvo ciertas condiciones delante de Dios. Dice el escritor a los hebreos que tuvo fe, por la fe. Ahora, pero la fe trae obediencia. ¿Sabe usted que el amor es el primer fruto del espíritu? Pero allí hay otros tantos que se derivan del amor. Está la fe, la esperanza. Todas esas cosas las tenía este hombre en sí. De manera que él estaba determinado a caminar con Dios y a apartarse del mal. En sexto lugar, si queremos caminar con Dios, debemos de tener confianza sin temor. Debemos de confiar en Dios sin temor. ¿Sabes que hay personas que pueden preguntarse si son salvos o no? Y hay algunos que se lo preguntan. Muchas veces uno recibe preguntas medias raras que le preguntan a uno, como en donde se entretejen ideas como que no están seguros de la salvación. Realmente, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Realmente es un salmo precioso, el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Si Enoc tenía a Dios por delante, si creía en Dios, si tenía fe en Dios, estimados hermanos, ¿creen usted que él sentía temor del mundo? No, él caminó en confianza con Dios. Cuando podemos decir, tú estás conmigo, ¿de qué temeremos? Vamos a ir a la carta que escribe Pablo a los romanos en el capítulo 8 y a partir del versículo 32. ¿Qué dice Pablo a los romanos? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimó a su hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Y la pregunta es, para tener confianza en él y ninguna clase de temor, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Por qué he de temer? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué tiene que temer? ¿Por qué hay que tener temor? ¿Por qué no hay que tener una confianza plena en Dios? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿sabe? Por medio de aquel que nos amó. Por eso entonces no caminó con tanta fe, con tanta certeza, con tanta confianza delante de Dios. Pero en séptimo lugar, para caminar con Dios, debemos de sentirnos satisfechos.
¿sí? Sentirnos satisfechos. El escritor a los hebreos, como leímos, dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero yo me pregunto ahora, ¿y cuál es mi testimonio? ¿No he agradado a Dios? Algo que me haga sentir satisfecho de que estoy en la presencia de Dios. Algo que me haga sentir que el Espíritu de Dios sí realmente mora en mí. Cada creyente debe sentirse lo suficientemente satisfecho de que Dios está con él, de que Dios le ha dado su Santo Espíritu. Muchas personas se ofenden cuando nosotros actuamos de la manera que muchas veces actuamos y decimos, nosotros somos santos. Aunque la santidad tiene dos vías. La santidad posicional es donde Dios nos ha puesto por haber aceptado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero la santidad también es progresiva, nos va llevando, nos va llevando. Cuidado si nos hemos quedado un poquito de atrás de nuestra santidad y por eso no nos sentimos satisfechos de ser verdaderamente hijos de Dios. Debemos de apurarnos, debemos de seguir y saber que la santidad que Dios nos ha, es lo que nos hace ser satisfechos, que Dios nos ha constituido sus hijos, como dice Juan escribiendo su evangelio. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Esté seguro, esté satisfecho que usted ha sido llamado para sentir satisfacción delante de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 15, versículos 18 y 19 de su evangelio. Juan capítulo 15, versículo 18 dice, y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Siéntase satisfecho de lo que usted es. Si el mundo lo aborrece, no pierda el temor. Ya Cristo fue aborrecido. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Si el mundo no te deja sentir satisfacción, es porque te aborrece. Es porque tú caminas con Dios. Es porque tú estás al lado de Dios. En octavo lugar, una dicha futura. El que camina con Dios tiene una dicha futura y también una bienaventuranza. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes son bienaventurados porque han visto lo que muchos quisieron ver. Sí, son bienaventurados. Pero le dijo, pero más bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Nosotros estábamos en ese tiempo en el futuro. Somos parte de ese futuro que vino y creyó en Cristo. Pero también somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque nos ha alcanzado la salvación de Dios. Bienaventurado es a quien Dios llevó consigo. Bienaventurado es Enoc, que Dios los llevó consigo. Bienaventurado Elías, que Dios lo llevó consigo. ¿Y nosotros? Bueno, nosotros también somos bienaventurados. Cuando Elías se fue al cielo, llegó a 3 ciudades diferentes y se le dijo en esas 3 partes, tu Señor te será quitado. Pero a todas ellas él contestó, sí, yo lo sé. Cállense, yo lo sé. Pero en el último momento, cuando su Elías le fue quitado, estaba conforme, estaba satisfecho. ¿Por qué razón? Porque él tenía una bienaventuranza, él se sentía satisfecho. Y cuando los profetas lo importunaron,
No, Señor, tenemos 50 hombres para buscarlo. No vayan. Cuando ellos regresaron, no dije yo que no fuesen, no fueran. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una bienaventuranza. Esta es la realidad de un hombre que fue introducido en el mismo cielo, así como cada uno de nosotros va a ser introducido en el mismo cielo con nuestro Señor Jesucristo. Así que, por último, caminar con Dios es igual a tener una fe genuina. Volvemos al texto de Hebreo y vemos que dice que no por la fe fue trasladado, fue traspuesto. En realidad, era evidente que este hombre sí creía en Dios. Él sabía que por la fe en Dios, Dios lo guardaría del mal y lo guardaría de la muerte. ¿Sabe, mis amados hermanos, que nosotros estábamos todos condenados? Y Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Bueno, aquí realmente la vida de Cristo es porque nosotros, nuestra vida está escondida con Dios, porque hemos creído en Él. Así que por la fe en Cristo, nuestro Señor sigue tomando a aquellos que creen en su Hijo para darle vida. De la misma manera que le dio una vida para siempre a Enoc, a nosotros también. Y esa es la razón, mis amados hermanos, por la que debemos de andar con Dios. Vamos a ver un texto y con él terminamos. Lo encontramos en la carta que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, que anden, que caminen, dice Pablo, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Quién te llamó? Cristo te llamó. ¿Por qué viniste? Por la palabra de Dios. Así que ande conforme a esa vocación. El versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Olvidémonos, amados hermanos, del mundo y caminemos conforme a la voluntad de Dios.